Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. No sé qué edad tendría, 4 años, 5, 6. Su padre le había regalado un evangelio con imágenes, con ilustraciones. Y entonces Franco llegaba a la parte en la que, la parte de la pasión, y entonces Franco era italiano, tenía sangre tana, tenía tuco en las venas, entonces el tipo se sublevaba, ¿no es cierto?, cuando le pegaban a Jesús. Entonces decían, ¿por qué le pegan a Jesucito si Jesucito es bueno? Y entonces el tipo se indignaba, ¿no?, cada vez que veía las imágenes de los soldados pegándole a Jesús. Entonces el padre le preguntaba, Franco, ¿cuál es la parte del evangelio que más te gusta? Y Franco le decía, la parte del evangelio que más me gusta es cuando Jesús resucita. ¿Y por qué te gusta tanto? Dice, porque Jesús resucita con poder, ¿no? Levantaba el brazo así como He-Man, como no sé. Entonces, y además veía, ¿no es cierto?, todos los soldados que le habían pegado a Jesucito, que estaban todos tirados en el suelo, y Jesucito resucitando glorioso, ¿no? Bueno, es muy importante que nosotros sepamos que Jesús resucitó y que resucitó con poder. Porque si Jesús no hubiera resucitado, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Si nosotros creemos en Jesús solamente para esta vida, somos los más desgraciados de todos los hombres. Es decir, porque todo lo que hemos visto acerca del cielo y todo lo que hemos visto acerca de esa felicidad eterna está muy vinculada con este triunfo de Jesús, ¿no? Juan Pablo II, ¿vieron la fuerza que tenía Juan Pablo II cuando en un domingo, hablando de la resurrección del Señor, decía, Dios es más fuerte? ¿Vieron? Cuando él hablaba así, con la fuerza que tenía Juan Pablo II, que era heredada, ¿no es cierto?, de ese poder divino. O sea, era como arrolladora la fuerza que tenía Juan Pablo II, ¿no?, y la esperanza que ponía en los corazones, precisamente por eso, porque él era como un testigo, era un testimonio viviente de esa fuerza del Señor resucitado, ¿no? Y los apóstoles, sobre todo, que habían visto a Jesús destruido, que lo habían contemplado en la agonía en el huerto, que lo habían contemplado flagelado, crucificado, desangrándose, lo habían visto muerto, todos aquellos que lo habían seguido a Jesús necesitaban, ¿no es cierto?, de contemplar ese poder. Los judíos vieron que lo provocaban a Jesús, ¿no?, y le decían, cuando estaba en la cruz, le decía, si eres el Hijo de Dios, desciende ahora de la cruz y nosotros te vamos a creer. Y Jesús tenía reservado ese milagro, lo tenía reservado para más adelante. Hubiera sido, podríamos decir, como muy espectacular, ¿no?, que Jesús descendiera de la cruz en presencia de todo el mundo, pero Jesús no actuaba para la platea. Digamos, él no hacía teatro, él no era on demand, ¿no? O sea, no es que, bueno, yo aprieto un botoncito, vos me haces el milagro, no. Vieron que también Herodes le decía, esos milagros que hiciste en no sé dónde, hacelos ahora. Y Jesús no le dio bolilla, no le contestó, Jesús ni le contestó a Herodes, ¿no? Porque él no actuaba para hacer teatro, ¿no?, o para satisfacer al público. No, él hacía las cosas en el momento en el que le parecía que correspondía hacerlas. Y él tenía que vencer a la muerte. Él tenía que
él quería voluntariamente, ¿no?, llegar hasta la muerte, llegar a derramar hasta la última gota de su sangre y después recuperar la vida y después sí mostrar su poder, ¿no? Y además Jesús decide ir a visitar a sus amigos. Esto es precioso, ¿no? O sea, ustedes son mis amigos, los que han estado conmigo hasta el final, aunque los apóstoles lo habían abandonado, ¿no es cierto? Pero Jesús sabía que después lo iban a acompañar. Jesús sabía que esos hombres iban a entregar la vida por él. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Los va a visitar. ¿A quién va a visitar primero? A María Magdalena. Muchos dicen que primero fue a visitar a su madre. Muy razonable, ¿no? El Evangelio no lo dice. Es muy probable que la primera que haya ido a visitar haya sido su madre, porque ella es la que estuvo, es la que lo trajo al mundo, la que lo acompañó durante 30 años, la que, lo más, la Virgen, lo más. Con lo cual es muy probable que a ella haya sido la primera. Pero el Evangelio no nos habla de eso, y sí nos habla de que se le aparece a María Magdalena, porque quizás después de la Virgen, la persona que más amó a Jesús haya sido ella, la que más se haya jugado por Jesús haya sido ella. A mí me encanta el relato, ¿no?, que hacen los evangelios de ese momento en el que ella se dirige junto con otras mujeres. Es medio confuso el relato, porque primero va con otras, después se le aparece a ella sola, son como, da la impresión de que ella fue como 2 veces al sepulcro. Bueno, la cuestión es que ella se iba junta con las otras y se iban preguntando entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo ellas sabían cómo viene la secuencia. La secuencia es así, ¿no? Viernes a la tarde, Jesús muere alrededor de las 3 de la tarde, un viernes. Los judíos tenían una costumbre que era la de preparar el cuerpo de los difuntos para la sepultura. Los ungían con unos aceites, con unos perfumes y los envolvían en unos lienzos. Bueno, ya estaba cayendo la tarde del viernes. Al caer la tarde del viernes empezaba la prohibición de trabajar el sábado, porque el sábado empezaba con la caída del sol del día anterior, ¿no? Y entonces, no les dio tiempo para preparar el cuerpo de Jesús. Entonces se fijaron en dónde habían puesto el cuerpo de Jesús, lo habían puesto en un lugar ahí cercano, al lugar de la cruz. Y entonces en una cueva que tenía ahí José de Arimatea, y habían visto que habían tapado la entrada de la cueva con una piedra enorme y habían puesto una guardia con soldados. Todo eso lo sabían ellas. Entonces cuando el domingo en cuanto termina la prohibición del sábado, con las primeras luces del domingo, en cuanto pueden ya volver a hacer ese trabajo, lo primero que hacen ellas, es ir a terminar con esa tarea del corazón, digamos, que era la de despedir a Jesús, el cuerpo de Jesús. Y entonces iban con esos ungüentos, con esos aromas, con esos perfumes, con esas vendas, y se iban preguntando, ¿quién nos va a remover la piedra? No tenían ni idea de quién le iba a remover la piedra. Ellas sabían que ya no la podían remover. Tampoco sabían qué iba a pasar con la guardia, pero ellas iban. Hay un amigo mío que dice, no arrugue que no hay quien planche. Bueno, María Magdalena era incapaz de arrugar frente al desafío o frente a la misión de despedir a Jesús, ¿no? Bueno, y qué interesante, ¿no? Porque ¿cuál es el premio que tiene ella? Y el premio que tiene ella es encontrarse con Jesús. Ella es la primera a la que Jesús se le aparece. El Papa Francisco ahora le puso el título de apóstol de apóstoles. Él la llama apóstola. A mí no me gusta, pero no importa, esto es una cuestión mía. De todos modos, el título de apóstola no es un título, digamos, no pertenece a la fe católica definida, digamos. Podemos ponerla o quitarse. Bueno,
¿Por qué? Porque ella es la que lleva el anuncio de que Jesús resucitó. Ella es la que le ganó a Pedro y le ganó a Juan. Le ganó a los dos, ¿no? Y también dice los Hechos de los Apóstoles, me parece que es San Lucas, el que dice, bueno, ya no me acuerdo quién. Entonces, pero dice, y Jesús después de resucitar se nos apareció, primero se apareció a María Magdalena, después se apareció a Pedro y a Juan, después se le apareció a los 12, y después se les apareció a los que estaban reunidos en el cenáculo, y después se apareció a otros 5.000 hermanos que estaban reunidos, a nosotros, dice que estábamos previstos de antemano para ser sus testigos, ¿no? Pero primero a ella. Bueno, y entonces, qué interesante, ¿no? Porque es como que muchas veces en nuestra vida nos va a pasar algo semejante. Por ejemplo, no sabemos quién nos va a remover la piedra. Cada uno de nosotros somos como una especie de piedra, como una especie de pedrusco, como una especie de peso muerto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior algo que es así, ¿no? Y que uno dice, y bueno, ¿y yo cómo voy a remover esto para encontrarme con Jesús? ¿Cómo voy a hacer? Es muy interesante la pregunta y sobre todo es muy interesante la respuesta. Es decir, el que se encarga es el Señor. Él es el que se encarga. Porque nosotros podemos hacer un esfuerzo, Dios cuenta con nuestro esfuerzo. Pero el esfuerzo que nosotros podemos hacer es un esfuerzo limitado. Hay también una anécdota que me había olvidado, pero me vino ahora a la cabeza. Es un tipo que dice, Señor, vos me habías dicho que yo moviera una piedra enorme, ¿no? Entonces, Dios le había dicho que empujara esa piedra, era imposible de remover, entonces era enorme, y entonces la gente pasaba por ahí al lado y le decía, pero vos estás loco, ¿cómo intentás remover esto que es absolutamente imposible, es desproporcionado para tus fuerzas? Y el tipo se la pasaba empujando la piedra y entonces en un momento determinado se encuentra con Jesús y le dice, oíme, ¿por qué me pediste que hiciera esto que es un imposible? ¿Cómo un imposible? Le dice. Sí, vos me dijiste que movieras la piedra. Yo no te dije que movieras la piedra, te dije que la empujaras. Dice, ¿y para qué que la empujé? Y bueno, mirá lo que eran tus brazos antes y mirá lo que son tus brazos ahora. Había hecho unos tubos impresionantes. No había podido mover la piedra, pero sí hay cosas que son tan difíciles como empujar un elefante, ¿no? Y una vez le pregunté a uno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y acá andamos, padre, empujando el elefante, dice. Y a veces uno intenta cosas que son imposibles. Y bueno, muchas veces superar nuestras debilidades es como empujar un elefante, es como empujar una piedra de esas. Pero el Señor lo que quiere no es que nosotros removamos la piedra, lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos el esfuerzo. Porque después va a venir Él con su fuerza, con su poder. Con ese poder con el que Él resucitó, con ese mismo poder que es el que le corresponde a Él, va a venir y nos va a ir ayudando de a poquito. A lo mejor no nos saca la piedra encima de un golpe, pero por ahí nos va a ir ayudando para que, ¿no?, en nuestras luchas. Hay dos ejemplos que a mí siempre me han gustado mucho que ilustran un poco este asunto, ¿no? Uno de ellos es el del vuelo a vela. Vieron que los planeadores no tienen motor. Los planeadores, para despegar, son arrastrados o por otro avión o por una camioneta, ¿no? Los agarran con un cable y entonces acelera el avión o la camioneta y el planeador empieza a carretear. Y cuando ya lleva bastante velocidad, entonces el planeador empieza a elevarse y cuando se empieza a elevar se desprende del cable que lo tiraba, ¿no? Entonces empiezan a buscar lo que llaman las térmicas. Las térmicas son las columnas de aire caliente. El sol va calentando algunos lugares más que otros. Entonces, donde el sol calentó, el aire se calentó y el aire caliente sube.
Entonces el piloto del planeador va buscando ese aire caliente y va girando adentro de la térmica, ¿no es cierto? Y se va elevando. Si tiene suerte, pesca otra térmica por ahí y continúa con la térmica y bueno, y ahí va, así es como él va planeando. Si no tiene suerte y si no encuentra la térmica, se acaba el vuelo y termina aterrizando, ¿no? Pero es una fuerza que no la hace el piloto, sino que la hace el aire que sube, ¿no es cierto? El piloto lo que tiene que tener es la habilidad de encontrar la térmica. Esa es una de los ejemplos que a mí me ayudan para pensar en esta fuerza de la gracia, ¿no? Y la otra es ¿cómo se llama? La asistencia, la dirección asistida, la dirección hidráulica. ¿No? Vieron que hay autos que tienen dirección hidráulica, es decir, la fuerza la hace el motor, y otros que no. Para mover el volante, uno tiene que mover el volante con sus propios brazos, ¿no? Yo siempre me acuerdo que me tocó sacar el registro en una época en la que yo no tenía auto. Entonces pedí un auto a un amigo y el amigo tenía un Chevy. Yo no sé si ustedes son demasiado jóvenes para saber lo que es un Chevy. El Chevy era una especie de cosa enorme, así muy ancha, muy pesada, ¿no? Muy pesada, que no tenía dirección hidráulica. Bueno, entonces fui a sacar el registro. Entonces hay que estacionar. Parte de las pruebas que hay que hacer para sacar el registro para conducir es estacionar en medio de dos caballetes. Y yo estacioné discretamente bien, en 3 maniobras, discretamente bien, pero a la tipa que estaba ahí le pareció que no estaba bien estacionado. Y era para mí que era medio comecuras, porque no la volví a ver después. Me mira con cara de perro y me dice, sáquelo y vuélvalo a entrar. Y el Chevy era, creo que nunca hice tanto diésel como si hubiera empujado la roca esta de la que yo te estaba contando, porque era un armatoste el Chevy, ¿no? Bueno, yo exagero un poco, siempre exagero un poco, entonces ya se dieron cuenta. Bueno, entonces, claro, en cambio yo tenía un amigo que tenía un auto con dirección hidráulica. El tipo era un banana total. Entonces el tipo iba con la ventanilla abierta, con el codito acá, con el codito izquierdo acá de la ventanilla, y con la mano derecha le daba al volante, ¿no? Así, con la parte esta de acá de la mano. Y entonces el tipo era un piola total. El tipo, la dirección hidráulica era la que movía el auto, ¿no es cierto? Con toda soltura y con todo cancherito, ¿no? La vida espiritual no es una vida en la que uno tiene que estar con los dientes apretados. Hay algunas personas que piensan que para la santidad o para la perfección tienen que, podríamos decir, ¿vieron Rambo? No sé si vieron Rambo ustedes, o Duro de Matar, o esas películas así, ¿no? En las cuales uno palmo a palmo tiene que ganarse, no sé, encaramarse en el piso 114 de las torres, no sé cuánto, que están en Singapur, ¿no? Y si uno se equivoca un pelito, se cae. Bueno, no, la vida no es así. Y hay gente que por ahí le faltan 5 para el peso y ya están como agobiadas, ¿no? A mí me divierte mucho una anécdota por supuesto que es una broma, esto es ficticio. Vieron que los vascos tienen fama de ser tipos muy fuertes. Por ejemplo, las competencias que hacen los vascos son a ver quién corta más leña, o sea, quién agarra y quién baja más árboles. O, por ejemplo, atan una piedra enorme a un buey y el buey tira de la piedra y el vasco tira del buey, ¿no? Entonces, son todas cosas así que hacen ese tipo de cosas. O sea, y eso se manda mucho la parte de esos tipos muy fuertes.
Bueno, entonces había un vasco que se llamaba Pachi. Pachi es la abreviatura de Francisco Javier. Pachu viene de Paz, Fachu viene de Fátima y Pachi viene de Francisco Javier. Bueno, entonces Pachi, ¿saben qué se había propuesto Pachi? Se había propuesto unir a nado Bilbao con Montevideo. Entonces agarren el GPS y hagan el cálculo, ¿no? Cuántos kilómetros tenía que nadar, cuántas millas marinas tenía que nadar Pachi para llegar de Bilbao a Montevideo. Bueno, parecía una cosa absolutamente imposible, pero Pachi era de Bilbao y entonces el tipo tenía que intentarlo. Entonces empieza a nadar, sale de la ría de Bilbao y empieza a nadar y ya llega a la mitad del Atlántico, llega a una isla que viene a la mitad del Atlántico. Venía con un botecito que venía al lado, el bote le traía un poco, le daba un poco de alimento y un poco de ánimo, ¿no? Y bueno, qué sé yo, por si le agarraba algún calambre a Pachi, o sea, no era factible porque era vasco, pero de todos modos podía llegar a pasar. Llega al norte de Brasil, ya venía un poco cansado, viene bajando por las costas de Brasil, Río de Janeiro, llega a La Paloma, Punta del Este, estaba en Carrasco. Cuando estaba en Carrasco ya el tipo no daba más. Y entonces ya desde ahí empezaba a ver que estaban todos los uruguayos estaban ahí en Pocitos, en la rambla de Pocitos, gritándole Pachi, Pachi, Pachi. Y entonces Pachi lo mira al tipo del barquito, del bote que venía al lado, y le dice, uy, yo no voy a llegar, dice. No voy a llegar, qué vergüenza. Yo me vuelvo, dice. Bueno, a mí me divierte porque, claro, la vida espiritual no es así, una cosa de que tenés que llegar hasta el último detalle y hasta el... No, claro, con haber llegado ya al norte de Brasil, ya el tipo ya había hecho una cosa enorme, ¿no? Bueno, entonces, ahí está la gracia de Dios, es la que a nosotros nos sostiene, no tenemos que hacerlo todo a fuerza de brazos. Y entonces, muchas veces nosotros vamos a descubrir que lo que estamos intentando no nos sale. Nuestras luchas no nos salen. Queremos conseguir esta virtud y vamos un poquito sí, otro poquito no. Queremos eliminar determinadas cosas que no corresponden, que no están bien. Y bueno, por ahí nos dan las piñas, ¿no? Nos damos unas piñas. Se habían encontrado una vez dos amigos, uno venía con el ojo en compota, con el ojo todo morado, y entonces el otro le dice, ¿qué te pasó? Y dice, no, mirá, me choqué acá en la calle, tropecé con un tipo, bueno, viste, empezamos a discutir, y empujón va, empujón viene, trompada va, trompada viene, trompada viene, trompada viene, trompada viene, y el tipo le había llenado la cara de dedos. Y a veces la vida nos llena la cara de dedos. A veces nuestra vida es una piña detrás de la otra. Yo me acuerdo que estando en la facultad me bocharon 3 veces seguidas, en 3 exámenes al hilo, tum, tum, tum. Derecho del trabajo, internacional público y contratos, digamos, por decir algo. Yo, después de más de 40 años, sueño con que nunca me recibí de abogado. Es tremendo, ¿no? Bueno, no solo, sí, me recibí más o menos normal, pero hay momentos en los cuales, cuando la vida te llenó la cara de dedos, vos pensás que ya no vas a salir nunca más adelante, ¿no? Y Dios se las arregla para que nosotros podamos seguir y para que nosotros podamos triunfar y para que nosotros en la vida espiritual, igual que
en la vida laboral o que en la vida familiar. Entonces, nuestra vida, la vida del cristiano, es siempre una vida esperanzada. No es una vida triste porque tuvimos derrotas. Vieron que hay una universidad, hay un lugar en California que se llama Silicon Valley. Silicon Valley es un lugar en donde hay un montón de universidades y donde hay un montón de empresas, ¿no? Ahí está Google, está Facebook, no me acuerdo cuántas empresas más. Y están todos los que todos los triunfadores hacia full están ahí, ¿no? Hay una universidad o un instituto, todavía no sé muy bien qué título tiene, se llama Singularity, ¿no? Bueno, eso es ya, ahí están los top. Entonces, una vez hay un periodista argentino llamado Oppenheimer que escribió un libro que se llama Crear o Morir. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el tipo? Entre otras cosas, entre otras entrevistas, habla con el vicedirector o con el vicedecano de esta universidad que se llama Singularity. Le dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen acá? ¿Qué es lo que hay acá en Singularity que no hay en otras universidades o en otras instituciones? ¿Por qué la gente que está acá triunfa? ¿Qué características tiene? Entonces, le dio 3 características, yo me acuerdo de 2 fundamentalmente. Una es que aquí se recibe a toda persona que tenga algún proyecto que sea más o menos factible, es decir, toda persona que tenga un proyecto y que esté dispuesta a ponerlo en práctica es recibida. No importa si es, qué sé yo, no importa si tiene algún título previo, no importa si la raza, no importa el color, no importa la edad, lo que importa es que tenga un proyecto. Segunda cosa, y esta es a la que yo quiero dirigirme, hace falta, los que triunfan, los que terminan triunfando son los que saben sobreponerse a los fracasos. Más aún, la gente que está trabajando en toda esa zona desconfía de aquellas personas que nunca fracasaron o que dicen que nunca fracasaron. Porque si nunca fracasaron es que nunca van a aprender. Porque de alguna manera el aprendizaje está un poquito vinculado a eso, ¿no? Vieron que la gente que sabe andar a caballo dice, el que nunca se cayó del caballo es porque no sabe andar a caballo. Yo, por ejemplo, nunca me caí del caballo. Me caí de la bicicleta, por ejemplo. Pero del caballo no me caí. Yo no sé andar a caballo. Estuve a punto de caer en un momento en que casi creía que la quedaba, pero bueno. Safe. Bueno, entonces, y hay cosas que uno no las sabe, y entonces, y para saberlas y para aprenderlas hay que pasar a través del fracaso. Si no te animás a fracasar, si nunca te arriesgaste, no vas a triunfar. Si nunca has asumido un riesgo, no vas a triunfar. Bueno, y entonces el Señor cuenta con eso, con que nosotros estamos sometidos a todos los vientos, estamos sometidos a un montón de riesgos y de cosas, y estamos metidos en el mundo y queremos estar junto con Él. Y entonces Él va a estar junto con nosotros. Y aunque nos encontramos con una piedra estilo María Magdalena y las mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús y que iban a cuidar el cuerpo de Jesús, nos vamos a encontrar con Jesús. Y nos vamos a encontrar con que Él está al lado nuestro y con que Él es el que va a llevar el peso de nuestras luchas. Y volvemos a la primera meditación, ¿no? Si alguno me ama, nosotros iremos y haremos en Él nuestra morada. Si alguno quiere realmente acercarse al Señor, ahí estarán con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ayudándonos con su gracia, ¿no? Con ese viento, como ese aire caliente que siempre nos levanta, o como
como esa fuerza, como ese motor, ¿no es cierto?, que va a estar siempre impulsándonos y que va a llevarnos al triunfo, ¿no?, que va a tenernos el Señor siempre junto con Él, y bueno, y nosotros triunfaremos junto con el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.